Continuando con el tema de cálculo de reacciones con cargas distribuidas, se presenta el siguiente ejercicio, es el ejercicio 5.64 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, Byron Johnson, de la 8ª edición. A diferencia del ejercicio anterior, este ejercicio tiene una carga distribuida a lo largo de toda la viga y tiene la particularidad de que todas las partes de la carga distribuida son directamente figuras conocidas, son figuras simples de tratar. Aquí tenemos un cuadrado, aquí un triángulo y otro cuadrado, bueno, un rectángulo específicamente. Al igual que en el ejercicio anterior, antes de comenzar directamente a simplificar las cargas distribuidas, estas cargas distribuidas, es recomendable analizar todas las partes del sistema, del ejercicio a trabajar. En este caso, eh, se identifican las siguientes partes. Se tiene una carga distribuida en forma compleja, es decir, no es una simple figura grande a lo largo de toda la viga, sino que son pequeñas figuras, eh, pequeñas y diferentes figuras a lo largo de la misma. Cada porción de la viga tiene una carga distribuida distinta. A su vez, cada porción es en sí una figura simple de tratar, cuadrados y triángulos, sin la necesidad de tener que aplicar superposición, así como se hizo en el ejercicio anterior, donde se tenía eh, una figura que estaba compuesta de un triángulo y un rectángulo, y simplemente se usó superposición para trabajarlo de forma más sencilla. En este no es el caso, se tienen directamente cuadrados y triángulos y no es necesario hacer una superposición. Se tiene un apoyo en el punto B, se tiene un apoyo de primera especie, es decir, esto vendría siendo vendría siendo un patín. Un apoyo de segunda especie en el punto A, eso sería un apoyo simple. Sí, vendría siendo un apoyo. Y la viga que está apoyada se conoce su longitud, es decir, 5.6 metros de longitud en total. Con respecto el apoyo de segunda especie, las restricciones que generan, dado su particularidad, son dos reacciones axiales, una en el eje Y y otra en el eje X, a sub Y y a sub X respectivamente. Y en el caso del apoyo de primera especie, simplemente se genera una reacción vertical B sub Y. Estas reacciones son justamente las que, al nosotros hacer un corte imaginario o eliminar de forma imaginaria los soportes, los apoyos, se generarán dichas reacciones para cumplir dos funciones principales. La primera es hacernos entender que ahí, en esos puntos, en A y en B, hay un apoyo específico y que esas son las fuerzas, mejor dicho, las reacciones que se generan por esta carga distribuida sobre la viga y son a las que se le podría atribuir el equilibrio de la viga, es decir, que la viga no esté en movimiento. De igual forma, las reacciones verticales A sub Y y B sub Y son las que evitan o restringen el movimiento de la viga en dicha dirección. Es decir, gracias a esas reacciones es que la viga no se va a mover ni hacia abajo ni hacia arriba al momento, mejor dicho, no se va a trasladar ni hacia abajo ni hacia arriba al momento de aplicar la carga distribuida.
Ahora bien, como se dijo, si se analizan la carga distribuida, que se podría considerar esta como una sola carga distribuida, esta como una sola carga distribuida, al analizarlo nos damos cuenta que está compuesta de dos cuadrados o rectángulos y un triángulo. Es decir, nosotros estas figuras las vamos a separar como tres cargas distribuidas, principalmente para trabajarlo de forma más simple. Estas tres cargas distribuidas tendrán cada una asociada al momento de simplificarla para hallar eh, las reacciones, recordando que esta simplificación de las cargas distribuidas es únicamente para hallar las reacciones. Más adelante se verá qué otros usos se le pueden dar a qué otros usos tiene o importancia tiene estas cargas distribuidas. Así pues, cada una de las cargas distribuidas, eh, el cuadrado amarillo, el cuadrado azul y el triángulo verde, tendrá una fuerza, o se pueden simplificar como una fuerza ubicada en el centroides, eh, tal cual se vio en la teoría de la clase anterior. Aproximadamente estas serían las ubicaciones de las fuerzas, dado que cada una se ubicaría en su respectivo centroide. Recordando que la coordenada X, porque estamos trabajando eh, la viga, mejor dicho, está sobre la coordenada X de un eje imaginario. Para el caso de los cuadrados, la coordenada X de cada uno de sus centroides estará ubicado en la mitad de la longitud de esta carga distribuida. Es decir, para el caso del cuadrado amarillo, estará ubicado a la mitad de esta distancia, la mitad de la distancia en la que se esté aplicando esa carga distribuida cuadrada amarilla. Así pues, eh, una vez conocido mejor dicho, una vez decidida cómo va a estar dispuesto o cómo vamos a trabajar la carga distribuida, eh, se puede pasar directamente a calcular la ubicación de las mismas en el sistema. En este caso, como decidimos, si vamos a trabajar con tres cargas distribuidas, de las cuales cada una, tanto la amarilla como la verde, como la azul, va a generar una fuerza. Va a generar, o se puede simplificar, mejor dicho, se puede simplificar como una fuerza en el respectivo centroide de esa figura. Y son estas fuerzas las que se tomarán momentáneamente como cargas puntuales. Se tomarán momentáneamente como cargas puntuales para hallar las reacciones en los puntos A y B del sistema. Recordando nuevamente cómo hallar el centroide de un cuadrado, podemos, sabiendo que la distancia de la carga, la longitud en la que se aplica la carga distribuida amarilla es de 1.6 metros y el centroide se ubica en la mitad de esta longitud, sabemos que la distancia del centroide, o mejor dicho, la distancia de la aplicación de la fuerza 1 al punto A, que sería esta que está acá, es de 0.8 metros. Continuando, para el caso de la fuerza 2, se tiene un triángulo y esta longitud, la longitud que estoy marcando justo ahora, es 2/3 de la base. La base para esta porción de la viga en la que eh, experimenta las fuerzas de la fuerza, la carga distribuida verde, es de 2.4 metros, es decir, 2/3 de esa longitud es 1.6 metros. Y el resto, lo que está del lado derecho de la fuerza verde, es 0.8 metros, conformando así los 2.4 metros
de la base. Entonces, si nosotros quisiéramos medir la distancia de la distancia, el punto de aplicación de la fuerza 2 respecto al punto A, tendríamos que utilizar 2/3 de la base, simplemente. Ahora, si nosotros quisiéramos, en cambio, medirlo desde el punto B, vendría siendo la distancia que hay aquí, toda esta distancia, que vendrían siendo 1.6 metros, de acuerdo al esquema inicial, vendría siendo 1.6 metros. Aquí está, 1.6 metros. Serían ese 1.6 metros y se le suma el 0.8 de 1/3 de la base del triángulo, que sería este pedacito de aquí. Eso es en el caso de que se quisiera medir todo respecto al punto B, que está acá. Ok. Por último, solo faltaría hallar la ubicación del centroide en el sistema de la fuerza 3. En este caso sería simplemente la mitad de la longitud de la base de esta fuerza distribuida en forma cuadrada o en forma rectangular. Y si nosotros quisiéramos medir eso desde el punto A, serían 3.2 metros. Esta parte es muy importante en este tipo de ejercicios, prácticamente en todos los ejercicios de cálculo de reacciones con cargas distribuidas. Es sumamente importante tomarse el tiempo que se necesite para medir de forma efectiva todos los puntos de aplicaciones de las fuerzas desde todos los puntos de interés. Eh, o respecto a todos los puntos de interés. Los puntos de interés en este caso son los puntos donde tendríamos las incógnitas, es decir, el punto B, donde tenemos una reacción, y el punto A, donde tenemos el resto de las reacciones. Una vez hallado todos los puntos de aplicación de la fuerza respecto al punto A, no estaría de más hallarlos también respecto al punto B. Esto depende del tiempo que se tenga en el caso de presentar alguna evaluación. Respecto al punto B, las distancias serían las siguientes. La distancia que hay de A hasta B es de 4 metros. La distancia que hay desde 1, que es este que está acá, 1, hasta B es de 4.8 metros. Recordando que la distancia de AB es 4 y se le suma este cachito que está acá. La distancia de 2 a B vendría siendo, esta distancia de 2 a B, vendría siendo de 2.4 metros. Y por último, la distancia que hay desde 3, este punto que está acá, hasta B, es simplemente 0.8 metros. Así se tendrían todas, medido desde el punto A y desde el punto B, todas las distancias a los puntos de aplicaciones de las fuerzas. Los puntos de aplicaciones sería 1, donde se aplica la fuerza 1, 2, donde se aplica la fuerza 2, y 3, donde se aplica la fuerza 3 en este caso. Una vez conocidos ya los puntos de aplicación en los centroides de cada una de las fuerzas de las figuras, de las cargas distribuidas en forma de figuras conocidas, se pueden hallar el valor de estas fuerzas que van a estar simplificadas como cargas puntuales. Recordando que para las fuerzas cuadradas, las cargas distribuidas de forma cuadrada, la fuerza se puede hallar como el área entre comillas, de dicha figura, es decir, la base 1.6 metros por la altura, que sería la altura 1.5 kilonewton sobre metros. Aquí es importante no confundir las distancias
de los centroides con la distancia, mejor dicho, con la base o la porción de la viga en la que se está ejerciendo la carga distribuida. Es muy importante no confundir, eh, tener por separado dichos cálculos para evitar posibles equivocaciones. En el caso de las fuerzas triangulares, tal cual como se vio en la clase pasada, sería simplemente el área de esa figura, base por altura entre 2, donde la base está en metros, siempre las bases están en metros, siempre, para hallar las fuerzas, siempre, y las alturas vienen dadas en newtons o cualquier unidad de fuerza entre metros. Eh, Se podría, claro, cambiar estas unidades de metros por otras unidades, ya sea centímetros, milímetros, pulgadas, etcétera. Pero siempre se trabaja de la misma forma. En la parte inferior se tienen medidas de distancia porque están relacionadas a la distancia, justamente a la distancia de la viga. Y las alturas vienen siendo eh, fuerzas entre distancias. Eh, Resolviendo, mejor dicho, calculando estas áreas, se produce que la fuerza 1 es de 2.4 kilonewtons, la fuerza 2 es de 3.6 kilonewtons y la fuerza 3 de 4.8 kilonewtons. Ya con esto se puede proceder sencillamente, ya se hizo la parte más compleja del análisis, se puede proceder a realizar a plantear las ecuaciones o condiciones de equilibrio para el sistema. En este caso, comenzando por las sumatorias de fuerza y la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. Con respecto a la sumatoria de fuerza en X, no hay mucho que decir, solamente hay una fuerza en X que es A sub X, y al igualarla a cero sería simplemente cero, hacer las sumatorias de fuerza igual a cero, porque es la única fuerza que está en este sistema, no hay ninguna otra fuerza en el eje X. En cambio, en el eje Y sí hay más fuerzas. En este caso tenemos, recordando la convención de signos, que hacia arriba es positivo y hacia la derecha es positivo también en el caso del eje X. Tenemos que A sub Y y B sub Y son reacciones, son fuerzas positivas, y F1, F2 y F3 son todas fuerzas negativas. Pero aquí, al nosotros analizar cada término de esta ecuación, nos damos cuenta que hay un problema. El problema es que tanto AY como BY son incógnitas. Es decir, no podría, al intentar resolver esta ecuación no podríamos llegar a ninguna conclusión ya que tenemos dos incógnitas. No se podría eh, resolver esta ecuación. Y como hay dos incógnitas, entonces dejamos esta parte en pausa momentáneamente y probamos ahora con realizar el momento respecto a cualquiera de los puntos, ya sea punto A o punto B, realizar la sumatoria de momentos que por la condición de equilibrio va a estar igualada a cero. Para este caso se tomó la sumatoria de momentos respecto a B, pero cabe destacar que si se realiza con respecto a el punto A, va a dar exactamente el mismo resultado en cualquiera de los dos casos. Ya sería gusto del consumidor, pero se recomienda, o al menos recomiendo, que se haga las sumatorias de momentos respecto a un punto de forma que todas las fuerzas estén de un solo lado de dicho punto. Es decir, si tomamos el punto B, todas las fuerzas se encuentran del lado izquierdo del punto B. En cambio, si se toman desde el punto
A, de tomarlas desde el punto A, hay una fuerza del lado derecho y 3 fuerzas del lado izquierdo, que hay que tomar, todas se toman en cuenta para la sumatoria de momento. Y podría, en caso de evaluaciones, y uno al estar con el estrés del momento, uno podría, sin querer, olvidar alguna de las fuerzas o tomar mal algún signo del momento que produce alguna de estas fuerzas. Por eso recomiendo realizar momento respecto a un punto que se encuentre en uno de los extremos para que todas las fuerzas queden de un solo lado, como es el caso que se presenta a continuación. Al realizar momento respecto a B, se tiene que el momento que produce la fuerza F es positivo. Ponerlo de color azul. El momento que realiza la fuerza F3 es positivo, porque es sentido antihorario, al igual que el momento que realiza F2, antihorario, es positivo, pero el momento que realiza AX es negativo, justamente porque es en sentido horario. Sentido horario. Y se marca de dicha forma. Negativo, el momento que produce AX. Y en el caso de F1 también es positivo porque el momento se produce en sentido antihorario. Esta sumatoria, todas estas fuerzas son iguales a cero y cada uno de estos momentos que produce la fuerza, o para hallar cada uno de estos momentos que produce la fuerza, simplemente hay que multiplicar fuerza por la distancia hasta dicho punto. Las distancias ya, tanto la distancia como la fuerza se hallaron anteriormente, así que simplemente se colocan de esta forma, recordando que A sub Y es la incógnita que se queda hallar en este momento. Al seguir, al realizar los respectivos productos para hallar los momentos y simplificar la ecuación, es decir, hacer la suma algebraica de lo que se pueda sumar y despejar luego el término, la reacción A sub Y, se obtiene que la reacción A sub Y es de 6 kilonewtons. Nos dio positivo. Al calcular esta sub Y nos da positivo. Es decir, que la dirección que tomamos, como que se supuso que iba a tomar la reacción, es decir, nosotros al principio del ejercicio la tomamos como si iba hacia arriba, este que nos haya dado positivo nos dice, o sea, la ecuación nos comunica que esa dirección que nosotros tomamos fue correcta. Es decir, por eso se coloca hacia arriba. En el caso en el que nos resulte, al realizar cualquiera de estas condiciones de equilibrio, nos resulte un resultado negativo, indica que la dirección que se tomó o que se supuso inicialmente no es la correcta y es ese mismo valor, pero en dirección negativa. Más adelante se verá un ejemplo donde se puede constatar esto mismo. Ok, entonces ahora ya conocido el valor de A sub Y, que es 6 kilonewtons, fácilmente se puede regresar a la ecuación anterior, la ecuación que viene del planteamiento de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y calcular sin mayor dificultad la reacción B sub Y, que al realizarlo nos da 4.8 kilonewtons positivo, es decir, que la dirección que se había tomado como correcta resultó realmente ser la correcta. Y 4.8 es la magnitud. Ahora, no hay que olvidar que
Este procedimiento es simplemente para hallar las reacciones, en este caso, A sub Y, A sub B, eh, A sub Y, B sub Y y A sub X, que vendría haciendo estas respectivamente. Pero una vez calculadas esas reacciones, las fuerzas, mejor dicho, las cargas distribuidas van a seguir tal cual estaban. Esto es simplemente un, una simplificación del sistema para poder hallar de forma más sencilla, mucho más sencilla, las reacciones de una viga. Y eso sería todo.